Muy bien, continuamos. Ya hicimos la lista del autor. Ahora vamos con la lista de los llamados. En tu folleto debes tener una página que dice lista de los destinatarios. Y vamos a poner ahí cómo los hemos identificado, los llamados. Igualmente que en la lista del autor, va a responder a la pregunta ¿quién? ¿Qué se dice de los llamados? ¿De acuerdo? Vamos a iniciar. Esta lista les había dicho que la íbamos a hacer a la mitad, la vamos a hacer todos juntos. Y la tarea número 1 para los estudiantes de CBL y para cada uno de nosotros que está llevando el curso en línea es hacer la tarea de los impíos. Por favor, esa tarea tiene que ser enviada a en el caso de los estudiantes de CBL, a el correo o al WhatsApp, como ya tienen en las especificaciones. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo primero que sabemos de los llamados? Bueno, ya los tenemos identificados, que son los destinatarios. La siguiente marca o el primer enunciado podría ser o tiene que estar relacionado con la palabra santificados. ¿Qué se dice de los llamados? Bueno, esa es muy sencilla. Versículo 1, están santificados. Con solo eso es suficiente. También podrías poner son santificados o están santificados en Dios y Padre, en el Dios Padre. Ese sería el enunciado número 1. No olvides poner en la tercera casilla de dónde sacaste la información. Son o están santificados en Dios Padre. Siguiente enunciado, o ahí mismo. Recuerda que puedes hacer en una misma sentencia, puedes sintetizar o puede ser específico. Siguiente sentencia, ¿qué se dice de los destinatarios? Son o están guardados en Jesucristo. Recuerda que vamos a tratar siempre de poner las palabras lo más literal al texto bíblico. Esto no va a ser siempre posible, pero en la medida de lo posible lo vamos a hacer así. Entonces, ¿qué dice? Son guardados o están guardados en Jesucristo. Siguiente sentencia. Me fijo no en todo lo que dice, sino en la marca que he establecido, en lo que he observado. La siguiente marca está en el versículo 2, relacionado el os. ¿Qué se dice o qué dice el os de los destinatarios? Bueno, podríamos poner ahí, misericordia, paz y amor les serán multiplicadas o multiplicados. ¿A quién? En este caso, la respuesta a la pregunta ¿a quién? A los llamados. Misericordia, paz y amor les serán multiplicados. Muy bien. Siguiente sentencia. ¿Qué dice de los destinatarios? Son amados. Vamos a poner son amados. ¿De dónde sacamos esa información? Del versículo 3. Son amados. Siguiente sentencia. Vamos a fijar en el os. Está a la par, compuesta de la palabra escribiros. Incluso podemos relacionarlo con la siguiente marca, que es nuestra. ¿Qué se dice de los destinatarios en ese os y nuestra? Bueno, se les escribe o reciben, que no es una palabra que está ahí, ninguna de las dos, una carta a causa o que habla de una común salvación. Se les escribe o reciben una carta, como lo quieras poner, acerca de la común salvación. ¿De dónde sacamos esa información? Del versículo 3. En el mismo versículo 3 tenemos otra marca. Dice que les ha sido necesario al autor escribiros exhortándoos, que contendáis ardientemente por la fe. Esta es una de esas declaraciones que podemos dividir. Podríamos poner la siguiente sentencia. ¿Qué se dice de ellos? Bueno, se les escribe para exhortarles. O podríamos poner, son exhortados
o se les escribe exhortándoles para que contiendan ardientemente por la fe. Puede ser una misma oración o puedes poner otra sentencia, siempre en el versículo 3, tienen que contender ardientemente por la fe. Muy bien. Siguiente sentencia. ¿Dónde aparecen otra vez los destinatarios? Bueno, aparecen en el nuestro, del capítulo 4, 2 veces. Ahora, esta es una ventaja. Como ya hicimos la lista del autor, lo único que tendríamos que hacer es en este momento poner lista del destinatario. Nuestro. La vez pasada lo pusimos en singular. Ahora está, como sabemos que están en plural los llamados, la ponemos en plural. ¿Qué habíamos puesto anteriormente? Habíamos puesto que tienen, vamos a ver, tienen a Dios. ¿Recuerdan? Tienen a Dios. Yo creo que ese ni siquiera lo pusimos en el anterior. Pero podemos poner, tienen a Dios. O conocen la gracia de Dios. Y en una misma sentencia o en otra podemos poner, conocen o saben del Señor Jesucristo. Creo que en la lista del autor no los pusimos. Pero como dije anteriormente, en los videos al principio, a veces 50 pares de ojos nos brincamos algo. Si lo habías notado, no lo escribimos en la lista del autor. Y lo teníamos marcado. Pero, de hecho, cuando yo hice mi lista, que ya les acabo de mencionar en el video anterior, no lo tenía marcado y no tengo ninguna sentencia. Errores de humanos, como dijimos, perdonen. Pero aquí, si es obvio, lo estamos viendo, entonces que dicha que lo vimos, nada más es cuestión de agregarlo a la lista del autor o dejarlo simplemente en esta lista. Muy bien, entonces, ¿cómo nos queda la sentencia? Saben o conocen de la gracia de nuestro Dios, perdón, de la gracia de Dios, o tienen a Dios, conocen a Dios, y tienen al Señor Jesucristo. Muy bien. Brincamos al versículo 5. ¿Qué se dice de los destinatarios en el versículo 5? ¿Qué tienen que hacer ellos? Bueno, la sentencia podría quedar algo parecido a deben recordar o se les recuerda lo que saben que el Señor había hecho. Yo lo puse así, deben recordar lo que han sabido que hizo el Señor. De ahí brincamos a versículo 12. Aquí se está hablando de los impíos, pero tenemos la palabra vuestros, y vosotros marcados. Entonces, eso de los que está en café lo vamos a hablar después, en la próxima lista. ¿Qué podemos poner ahí? Vuestros ágapes. Entonces podríamos poner, hacen o tienen ágapes. Ahora, si no sabes qué es un ágape, es una reunión de comunión. Lo que pasa alrededor de esos ágapes, lo vamos a ver en la lista de los impíos. Pero aquí vamos a tener vuestros ágapes relacionados con los llamados. Entonces podemos poner algo como entre los ágapes que hacen hay impíos o impíos comen con ellos en sus ágapes. De alguna forma tenemos que poner algo relacionado con vuestros. Ese vuestros y ese vosotros están juntos. Muy bien, brincamos al versículo 17. Pero vosotros, amados, tened memoria.
Es la segunda vez que que se les llama a los destinatarios amados. Entonces, no es necesario que yo escriba otra vez que son amados. Ya esa información la tenemos en el cuarto enunciado, donde pusimos son amados. Entonces, lo que te recomendamos hacer es simplemente, a la par de la sentencia número 4, numeral 4, que pusimos somos amados, o son amados, perdón, pusiste versículo 3. Entonces, puedes poner una coma y a la par del versículo 3 poner el número del versículo, en este caso 17. Esto es para no tener que volver a escribir son amados, son amados, son amados. ¿De acuerdo? Porque es una palabra que se repite varias veces. ¿Qué quiere decir eso? En la sentencia número 4, son amados. Se menciona que en el versículo 3 y en el versículo 17 son amados. Ahora volvamos a la siguiente sentencia, porque tenemos una palabra clave ahí que tenemos marcada. ¿Qué se dice a los destinatarios? ¿Qué tienen que hacer? Tienen que tener memoria de las palabras dichas por los apóstoles. Entonces, ¿cómo lo ponemos? Podemos poner algo semejante a, deben tener memoria de las palabras de los apóstoles. Versículo 17. Una vez más, si no lo hemos puesto, dice, tienen al Señor Jesucristo o conocen al Señor Jesucristo o tienen a Cristo como su Señor. Eso lo vimos en el versículo 9, si no me equivoco. Vamos a devolvernos un momento. No. 4, perdón, en el 4, que no lo habíamos puesto ni siquiera en la lista. De hecho, ahora no lo van a ver el versículo 4. Pero sí aparecen en el versículo 17. Tienen a Cristo como su Señor. Versículo 17. Siguiente enunciado. ¿Qué dice el versículo 18 de los destinatarios? Se les dijo algo. ¿Qué se les dijo? Se les dijo que habrán burladores en el postrer tiempo. Podemos ponerlo con esas palabras, podríamos poner, fueron advertidos por los apóstoles. Si quieres ser más específicos, fueron advertidos por los apóstoles acerca de qué? Acerca de los burladores. ¿De dónde sacamos esa información? Del versículo 18. Siguiente enunciado, para mí es el número 12. ¿Dónde vuelven a aparecer los destinatarios? Versículo 20. Pero vosotros, amados, otra vez, ya hemos puesto en la cuarta sentencia que ellos son amados. Aparece tanto en el versículo 3 como en el versículo 17 y ahora vuelve a aparecer en el 20. Es decir, que en la sentencia debería escribir son amados, versículo 3, 17, 20. Eso quiere decir que en los tres pasajes se menciona que son amados. Ahora, siguiente enunciado. Esos amados, ¿qué tienen que estar haciendo? ¿O qué se les manda? Deben estar edificados o edificándose. ¿En qué? En su santísima fe. Entonces podríamos poner en un enunciado edificados o están edificados o deben estar edificados en su santísima fe. Podríamos, como dijimos anteriormente en el ejemplo de la lista del autor, aprovechar todo lo que dice el versículo 20 y poner los amados o los llamados están edificándose o deben edificarse sobre su santísima fe orando en el Espíritu Santo. Ahora, es interesante y tenemos que fijarnos en todo, porque todos los puntos, hasta de ortografía, son importantes. Este versículo está, o la idea se concluye en el versículo 21.
Porque si notas bien, el versículo 20 termina con una coma. Dice, pero vosotros, amados, edificándoos en vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, coma. Entonces, no es un punto. Quiere decir que la idea continúa en el versículo 21. Entonces, para efectos de la lista, lástima que en la presentación no nos quedaron juntos, pero para efectos de la lista puedes separarlo o puedes hacer una misma sentencia, versículos 20 y 21. ¿Qué dice el 21? Tienen que estar conservados en el amor de Dios o deben conservarse en el amor de Dios. Eso podría ser una sentencia o podría venir incorporada en la sentencia del 2021. Lo que pasa es que es bastante información, porque no solamente eso dice, también dice que tienen que estar esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Toda esa información sale del versículo 20 y 21. Otra vez aparece en el versículo 21 la palabra nuestro, con referencia al Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente ponemos, conocen o tienen, como pusimos en la lista del autor, al Señor Jesucristo. Usted dirá, pero ¿por qué hay que ser tan repetitivos o por qué esto? Bueno, y todas las palabras están ahí por algún propósito. Recuerda que ellos están hablando, o el autor está hablando en primera instancia, acerca de una común salvación. Y esa común salvación está fundamentada en algo. Lo que nos une a nosotros es lo mismo que unía al autor con los destinatarios. Es el conocimiento y la salvación por medio de quién? El Señor Jesucristo. La aceptación del amor de Dios, el cuidado de Dios, todas estas cosas que ellos tienen en común que también nosotros tenemos en común. Así que ese nuestro es importante y el hecho simplemente de señalar que están en la misma fe o en qué está basada su fe es una gran lección de vida para nosotros. Cuando hagamos la lista de Dios y el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo, también vamos a ver en otros pasajes de la Biblia, especialmente cuando se refiere a Dios como Padre y una simple declaración de la lista va a decir, tienen a Dios como Padre. Bueno, sí, eso es obvio, podrías pensar, pero solamente darle vuelta o meditar en esa declaración puede dar pie a toda una lección o a todo un mensaje. Más en una sociedad en la que vivimos, donde la figura del padre es una figura que carece en muchos hogares. Imagínate lo que es presentarle a alguien a Dios como padre, porque dijimos que cuando hacemos la lista de Dios, adelantándonos un poco, vamos a hablar de la teología, en este caso, que se presenta en el libro acerca de Dios. Y nosotros estamos compartiendo esto con alguien y esa persona tal vez tiene una raíz de amargura, tal vez tuvo una carencia y tal vez ha salido adelante sin la necesidad de un padre, la aparente necesidad de un padre, porque si Dios creó la familia y la instituyó con un padre y una madre, él sabía que era el rol y la importancia de cada uno de ellos. Pero vamos a entender que, o tenemos que entender, que el rol del padre para una persona que tal vez se crió sola o que tuvo una mala experiencia o que su padre le defraudó o incluso le ha dañado. Una persona podría simplemente decir, yo no necesito un padre, ¿por qué necesito a Dios? Ese es un tema que vamos a dejar la bola picando ahí en el aire. Pero por eso lo menciono porque es importante que todo lo que nosotros estemos marcando le pongamos un sentido, aunque sea una declaración muy obvia. ¿De acuerdo? Sigamos. ¿Qué tienen que hacer o qué se dice de los destinatarios en el versículo o en la siguiente marca? La siguiente marca está en el versículo 22. ¿Qué deben hacer? Bueno, está sencilla. Deben convencer a los que dudan. Versículo 22. Siguiente declaración. ¿Qué tienen que hacer? Tienen que salvar a otros. Podríamos agregar en esa misma declaración, tienen que salvar a otros arrebatándolos del fuego. O podrías poner, tienen que salvar a otros y en otra declaración, arrebatan a otros del fuego. Siguiente declaración, también en el versículo 23. ¿Qué tienen que hacer?
deben tener misericordia con temor. ¿De quién? De esos otros. Deben tener misericordia con temor, perdón. Versículo 23. Otra declaración. Deben que, versículo 23, aborrecer la ropa contaminada de los impíos. Deben aborrecer la ropa contaminada, o podrías poner, deben aborrecer en vez de poner, deben aborrecer la ropa contaminada de los impíos, deben aborrecer incluso la ropa contaminada de los que van a salvar o de los que van a tener misericordia. Si lo hiciste en una sola declaración, entonces ahí se encierra toda la idea. Toda esta información sale del versículo 23. Versículo 24, ¿qué se dice de los destinatarios? Dice, aquel que es poderoso para guardaros sin caída. ¿Qué va a pasar con ellos? Serán guardados sin caída. No vamos a poner nada en relación con aquel que es poderoso para guardarlos, porque eso lo haremos en la lista de Dios. Aquí lo que dice el destinatario es que serán guardados sin caída. Y también dice que serán, ¿qué? Presentados sin mancha delante de Dios. Podemos poner en una misma declaración o en la siguiente, serán presentados sin mancha delante de Dios. Y una vez más, en el versículo 25, tienen a Dios como su Salvador. Tienen a Dios como su Salvador. Adelantándonos a la lista de Dios, es interesante la teología que se presenta aquí, porque normalmente cuando hablamos del Salvador, automáticamente nuestra mente piensa en Cristo. Pero si lo puedes notar aquí, el Salvador que se menciona acá está relacionado con el nombre Dios. Dios es nuestro Salvador. Así nos va a quedar la lista. Es un punto para meditar. Muy bien. Entonces, la lista del destinatario te va a quedar más o menos así. Los destinatarios, los llamados, están santificados en Dios Padre, están guardados en Jesucristo. Misericordia, paz y amor les son multiplicados. Son amados, reciben la carta de la común salvación. Son exhortados a contender ardientemente por la fe. Deben recordar lo que han sabido que hizo el Señor. Entre sus ágapes que hacen, comen con impíos. Deben tener memoria de las palabras de los apóstoles. Tienen a Cristo como Señor. Como puedes notar en la declaración del versículo 3, 17 y 20, es la misma información. Ahora, si tú quieres escribirlos por separado, no hay ningún problema. Sigamos viendo la lista, más o menos cómo nos debe haber quedado. Fueron advertidos por los apóstoles acerca de los burladores. Están edificados en su santísima fe. Aquí yo no sé por qué lo hice todo tan pegado. Orando en el Espíritu Santo, deben conservarse en amor de Dios. Y esperar la misericordia del Señor fue porque, como dije anteriormente, versículo 20 y 21 debería ser un mismo versículo. Deben convencer a los que dudan, deben salvar a otros arrebatándolos del fuego, deben tener misericordia, deben aborrecer las ropas contaminadas de los impíos, serán guardados sin caída, serán presentados sin mancha delante de Dios y tienen a Dios como Salvador. Cuando hemos hecho esta lista, entonces pasamos al siguiente paso o siguiente componente del método inductivo, que es la interpretación. Entonces, la interpretación podemos apoyarnos en la lista del autor. Recuerda que anteriormente en la lista del autor habíamos hablado de que el autor tiene una necesidad de escribirle a los destinatarios acerca de algo. Tiene que animarlos o exhortarlos acerca de algo, dar una previsión de alerta, pero también les va a dar instrucciones. Y esas instrucciones y todos los detalles son los que nosotros tenemos aquí. Entonces podemos ver que la lista del autor y la lista del destinatario están relacionadas. Y podemos hablar un poquito acerca de los destinatarios. ¿Qué dicen los destinatarios? Bueno, ¿quiénes son ellos? Están santificados en Dios Padre, están guardados en Jesucristo, son creyentes. Es interesante porque versículo 3, el saludo es muy importante. Cada una de esas palabras me dice a mí qué tipo de destinatarios, si estuviéramos hablando de que los destinatarios son una sola iglesia, entonces yo podría decirte con solo el saludo
estudiando el método inductivo, estudiando la etimología de las palabras, estudiando el concepto y los, ¿cómo podemos decir? El patrón que usan los autores del Nuevo Testamento, ¿qué tipo de iglesia o destinatarios son ellos? Asumiendo que son una iglesia. Hemos dicho que no sabemos si es una iglesia. El texto no lo dice. Pero con solo el versículo 3 podemos saber. Tendríamos que ir a la etimología. Con solo una palabra, ahí yo puedo verla. O yo te puedo decir, por ejemplo, en Primera de Tesalonicenses, para darte un ejemplo, Primera de Tesalonicenses, los autores Pablo, Silvano y Timoteo escriben y dicen gracia y paz os sean multiplicadas en el saludo. Con solo eso yo te puedo decir que esa iglesia de los tesalonicenses es una iglesia de audiencia mixta. Cuando hablamos de audiencia mixta, es una iglesia compuesta de judíos convertidos al Señor y gentiles. ¿De dónde sacamos eso? De la etimología, del estudio de la palabra. ¿Por qué? Porque gracia es la palabra charis y es la gracia extendida hacia cada uno de nosotros, los injertados, como dice el libro de Romanos, los gentiles. Y paz, shalom, la transliteración del hebreo shalom, que en griego es eirene, que es un saludo afectuoso entre judíos. Entonces, la audiencia de Primera Tesalonicenses, con solo el saludo, haciendo el estudio inductivo, nos damos cuenta que al decir Pablo, Silvano y Timoteo saludar a esta iglesia y desearles gracia y paz, está hablando a una iglesia mixta. En este caso, versículo 3, perdón, versículo 2, en el saludo, no habla de gracia, habla de misericordia, paz y amor. Solo la palabra paz probablemente sea la misma palabra eirene, transliteración de shalom. Quiere decir que al menos una parte de estos destinatarios son judíos convertidos. Misericordia y amor. Bueno, tendríamos que ir al estudio de ver por qué el autor usa esas palabras. ¿Cuál es el término? ¿Cuál es el tiempo que está usando? Si vamos más al contexto, y eso es lo que estamos adelantando, pero en el contexto del libro, como he dicho anteriormente, no solamente vimos en la lista del autor que el autor tiene un gran conocimiento de la historia judía, de la Torá, del Antiguo Testamento, lo cual no es extraño dentro del pueblo judío, sino que los destinatarios también. Entonces, aún solo sabiendo que se menciona la palabra paz, sin haber estudiado misericordia y amor y viendo el contexto del libro, podemos interpretar que la audiencia a la que el autor Judas está escribiendo es una iglesia, perdón, o es una audiencia. Es que la palabra iglesia viene a la mente automáticamente, pero es una audiencia compuesta por al menos judíos o personas que están relacionadas muy bien con la historia de Israel, porque conocen no solamente la historia, sino los libros de tradiciones que el autor más adelante va a mencionar. ¿De acuerdo? Sigamos. ¿Qué más podemos saber de los destinatarios? Fueron exhortados, o sea, el autor dice que los va a exhortar acerca de qué. ¿Qué tienen que hacer ellos? ¿Qué tienen en común con el autor? Bueno, tienen una común salvación. ¿Qué tienen que hacer ellos? Deben contender ardientemente por la fe. Conocen no solamente conocen al autor, conocen al resto de los apóstoles, dice la declaración número 9. Es decir, que tuvieron alguna relación, alguna enseñanza o un discipulado con ellos. Este grupo de personas, los llamados, hacen ágapes. Y aparentemente, por la información que hemos sacado, en medio de ellos hay infiltrados. Hay impíos que comen con ellos impúdicamente, dice por ahí. Y el autor tiene que advertirles, así como lo hicieron los apóstoles, porque ya se les había dicho que vendrían burladores, que se meterían en sus ágapes, probablemente en su congregación. Y ellos son animados ¿a qué? A que independientemente de todo lo que vamos a aprender ahora con los impíos, dice el versículo 20 y 21,
Ustedes concéntrense, ustedes edifíquense en lo que ya saben, en las elementales, podríamos decir, en una santísima fe, en orar en el Espíritu Santo, conservados en el amor de Dios. Es interesante porque la palabra amor está relacionada también con las 3 veces que se les llama amados. Y no solamente aparece la palabra amor aquí, como vimos anteriormente, en el saludo se habla de amor, una característica no solamente de la iglesia neotestamentaria, sino de todas las iglesias. La unión, el amor, cubre multitud de pecados, genera armonía, genera comunión, fileos, y a la vez tienen que estar esperando la misericordia del Señor. También entendemos que estos llamados son llamados, valga la redundancia, o son animados a hacer misiones o a proclamar la gran comisión, el evangelismo, porque vemos que en los versículos 22 y 23, entre las últimas instrucciones, aún sabiendo todo lo que vamos a aprender ahorita de los impíos, el autor les dice, aún así, tienen que amarlos, tienen que mostrarles la salvación en Cristo, porque dentro de todos estos hombres malos que vamos a hacer la lista, hay algunos que dudan, hay algunos que tenemos que salvar arrebatándolos del fuego. Tenemos que tener misericordia de ellos. Es interesante el llamado del autor, porque no solamente les advierte del tipo de personas que están infiltrados con ellos en los ágapes, sino que les dicen, tengan cuidado de que no los corrompan, de que no se vayan en su sensualidad y todas estas cosas que ahorita vamos a aprender en la lista del autor, de los impíos, perdón. Pero aún así, como dijo en el saludo, qué interesante, en el saludo se les desean paz, probablemente porque son judíos, es su tradición, es como para nosotros decir pura vida en Costa Rica. Es el saludo que nos identifica. Les habla del amor que debe reinar en medio de sus reuniones ágapes, están basadas en el amor. La relación que tienen está basada en el amor por medio de Jesucristo. Tienen que tener amor y misericordia, como dice en el saludo. ¿Hacia quién? Hacia aún esos impíos que están en medio de ellos. Y mientras ellos están haciendo eso, serán guardados sin caída. Serán presentados sin mancha delante de Dios. Interesante, ¿no? Ahora, preguntas de aplicación, aunque ya las hemos hecho. ¿Cuál es nuestra posición en Cristo? ¿Qué dice el libro de Judas de nuestra posición en Cristo? Por ahí un hermano un día de estos en un grupo de chat de pastores preguntaba, ¿tienen algún libro acerca de nuestra identidad en Cristo? Bueno, en el libro de Judas, ahí nos habla de identidad en Cristo. Nuestra identidad en Cristo es que estamos santificados, aceptos a Dios Padre. Nuestra identidad en Cristo nos dice que estamos guardados en Jesucristo. Como vimos anteriormente, el estar guardados en Jesucristo nos va a permitir ser guardados sin caída. Al final del libro lo dice. Al igual que los destinatarios, tenemos un llamado. Porque al igual que los destinatarios en nuestras iglesias, en nuestras congregaciones, hay personas que están infiltradas, que no son hijos de Dios, que son impíos. Vamos a aprender a ver, viendo la lista, quiénes son esos impíos, cómo detectarlos. Pero antes de identificar y de pensar en eso, tenemos que contender ardiente por la fe. Eso es ardientemente por la fe, ese es un llamado para todos los cristianos. Debemos recordar, debemos saber las escrituras, lo que el Señor hizo anteriormente. Debemos traer a nuestra memoria una aplicación de la declaración número 9, las palabras de los apóstoles, la doctrina fundamental, nuestra fe, en qué está basada. Hoy en día, lamentablemente, muchas iglesias están basadas en la doctrina de hombres. Pero nuestra doctrina, no estamos diciendo que estos hombres de Dios o mujeres, incluso, no estamos diciendo que ellos
estén mal necesariamente. El problema es cuando se antepone la doctrina de los hombres o el pensamiento del hombre. El llamado del autor es para que ellos mediten las palabras del Antiguo Testamento y en la fe instruida por los apóstoles, es decir, por el canon bíblico, lo que tenemos en la palabra de Dios. Cualquier libro de consulta, cualquier autor que tú tengas o cualquier hombre que haya cimentado tal vez la formación incluso de una iglesia, eso es de suma importancia, pero ¿en qué debe estar basada nuestra fe? La doctrina de los apóstoles, en los elementales, como mencionamos anteriormente. Y somos llamados igualmente que los destinatarios a compartir el evangelio. Somos llamados igual que los destinatarios a hacer misiones. Y tenemos que entender que cuando vayamos, algunos de ellos están en duda. Tenemos que estar preparados para eso. Tenemos que entender que nos vamos a topar personas igual que al borde de la muerte van a creer, como el ladrón de la cruz. De otros tendremos que tener misericordia con temor e incluso aborrecer las ropas contaminadas si has trabajado con personas adictas, personas en la cárcel, con grupos marginales. Si Dios nos manda a trabajar con ellos. Es un tema muy interesante el asunto de las ropas contaminadas y lo puedes estudiar después. Son cosas que Dios nos manda a hacer, les mandó a hacer a los destinatarios y nos manda a hacer a nosotros. Terminamos este video. Esperamos que esta lista haya sido de bendición.